En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra de nuestro Dios permanece por siempre. Isaías capítulo 40, versículo 8. Queremos comenzar este encuentro, Señor, de tu mano. Queremos comenzar con tu presencia al lado nuestro. Sentirte cerca para que tu palabra vaya resonando en nuestro interior. Te damos gracias por este momento que podemos encontrarnos como familia, encontrarnos con vos y conocer más de vos. Gracias, Señor, por llamarnos. Gracias, Señor, por cobijarnos bajo tus alas. Amén. 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 Queridos hermanos, que reciban hoy siempre la paz y la alegría de Jesús y de María. Tengan muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo del lugar en donde nos estén sintonizando. Y damos gracias a Dios por estar aquí una vez más en una nueva transmisión. Hemos empezado a hacer este caminito cuaresmal, este pequeño camino que pretende ayudarnos a conocer más a nuestro Señor y todas aquellas armas que tenemos a favor nuestro para poder transitar esta cuaresma y poder llegar también a contemplar la gloria de la resurrección del Señor. Así que bueno, quien les habla, el hermano Alan, también aquí César Néstor. César Néstor, ahí está. Estamos muy contentos de poder estar en este nuevo día, en esta nueva transmisión. Bueno, para poder hablar sobre un tema tan hermoso, tan atrapante y que sinceramente no nos alcanzaría este día, y yo creo que podríamos hacer un retiro sobre este tema, que es ni más ni menos que la palabra de Dios. Es muy interesante la propuesta que tenemos en esta cuaresma como comunidad, que es ir aprendiendo un poco más de todas las herramientas que tenemos como iglesia. Son herramientas que nos van quedando en nuestro corazón, son como pequeñas perlas que van quedando dentro nuestro y que queremos compartirlas con ustedes en esta cuaresma. Que tengamos un tesoro nuevo o renovado, o que vayamos encontrando nuevos elementos para nuestra oración, para ir caminando en este camino hacia el Calvario, hacia la cruz con Jesús, y que podamos acompañarlo a Él en todo este trayecto. Exactamente. Y para esto, esta enseñanza va a constar de 3 partes, 3 aspectos o 3 módulos. Un aspecto introductorio, en el que nos vamos a basar también como eje transversal. Vamos a tener un mensaje inspirador de nuestra Madre María, Reina de la Paz, que nos habla sobre la palabra y nos da sus recomendaciones. En un segundo momento vamos a hacer un pasaje, un pequeño recorrido, para no agotar tanto tiempo, sobre los textos bíblicos que nos ayuden a nosotros a reflexionar sobre la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas. Y en un tercer momento vamos a dar algunos tips de cómo orar con la palabra de Dios, cómo orar con la Biblia, con las Sagradas Escrituras, con la palabra de Dios. Exacto, y sobre todo lo hacemos como familia. Tratamos de que esto que compartimos realmente haya sido masticado en nuestro corazón primero. Es nuestra experiencia como comunidad, como cristianos que vamos caminando y vamos creciendo en este camino de fe, en este camino donde vamos acercando y conociendo del Señor. Por eso es tan necesario ir incorporando en nosotros y en nuestra vida cada uno de estos modos de oración, para también ir variando, ir transformando nuestra oración de acuerdo a los tiempos, de acuerdo a los momentos, de acuerdo a nuestros estados de ánimo. Y yo te invito, Alan, y a ustedes también, a que comencemos con el primer mensaje de nuestra Madre para este inicio de esta enseñanza. Mensaje del 18 del 10 de 1984. Y dice así: Queridos hijos, hoy os invito a leer cada día la Biblia en vuestras casas. Colocadla en un lugar bien visible, de modo que siempre os estimule a leerla y a orarla. Cuando leía el mensaje, te puedo compartir que yo recordaba los primeros momentos en donde me volví a encontrar con el Señor
y volví a colocar la palabra en el centro de mi casa o de mi departamento, y también estimular a otros a que esta palabra esté a la vista. ¿Por qué? Porque cuando la tenemos a la vista realmente podemos verla, podemos encontrarnos con ella, porque creo que encontrarnos con la palabra es encontrarnos con Jesús, encontrarnos con Dios. Y es ese llamado que Él nos hace a través de su palabra para que nos acerquemos a Él, para que si nosotros vemos la palabra a la vista, yo creo que es como un amigo cuando lo tenemos en la casa sentado, lo vemos, nos acercamos a Él. Y la palabra también es nuestra amiga y tiene que ser y quiere ser nuestra amiga, porque Dios a través de la palabra nos quiere hablar al corazón. Esa palabra que quizás está en tu casa, yo no es para juzgar, pero por ahí en un inicio yo tenía la Biblia en mi casa guardada, en una biblioteca, y quizás estaba llena de polvo y la abría de vez en cuando, hasta que uno crea ese hábito y se empieza a familiarizar y a amigar con la palabra y la coloca en el lugar que debería tener en una casa, que es el centro, que es en la entrada o en algún lugar visible para poder encontrarnos con Jesús, que es la palabra viva. Exactamente, y qué importante que es tener la palabra de Dios en nuestra vida, en el centro de nuestra casa, en el centro de nuestra familia. Y es hermoso porque ahora con lo que vamos a ver a continuación, con este aspecto etimológico, que qué significa la palabra Biblia, ¿sí? Vamos a ir acercándonos cada vez más a su significado profundo, porque realmente la palabra de Dios en sí misma tiene tanta profundidad, tiene tanto para poder sumergirnos, que sin duda a nosotros nos va a encantar y luego vamos a ver, este es el desafío, luego nos vamos a querer poner ahí en nuestras casas la palabra de Dios para poder leerla. Pero bueno, vamos ahora al aspecto etimológico. Dale. Cuando buscamos lo que significa Biblia, viene del griego biblos, que significa libros, nada más ni nada menos, significa libros, y que responde al conjunto de libros. No vamos a entrar ni vamos a agotar tampoco tiempo en este tema, que lo podemos encontrar en el Google hoy en día, sí, todo el canon de las escrituras, pero sí son un conjunto de libros. Desde allí viene la palabra también biblioteca, bibliografía, biblista. Desde allí vienen las distintas palabras, sus derivados, ¿no? ¿Y qué podemos decir sobre la Biblia? Que también es conocida como, decíamos al principio, como la palabra de Dios, también llamada Sagradas Escrituras, porque en ella se contienen las palabras de nuestro Señor, fueron inspiradas por Él e interpretadas también por el Espíritu Santo. Esto lo podemos encontrar en el Catecismo de la Iglesia Católica, en los numerales del 105 en adelante, podemos reflexionar hasta el numeral 109, y nos dice, el 105, Dios es el autor de la Sagrada Escritura. Las verdades reveladas por Dios que se contienen y manifiestan en la Sagrada Escritura se consignaron por inspiración del Espíritu Santo. Esto que decíamos hasta hace un momento, ¿no? Amén. Es así. Vemos que cada uno de los autores de cada libro, porque recordemos que la Biblia, más allá de ser un compendio, tenemos un montón de libros en forma consecutiva, ordenados de acuerdo al discernimiento de la Iglesia. También por ese discernimiento fueron discernidos cuáles fueron aprobados como libros canónicos, como libros que son inspiración del Espíritu Santo y van de acuerdo a nuestra doctrina también. Exactamente. Y en el numeral 107 nos dice algo esencial, que nosotros lo tenemos que comprender, tenemos que grabarlo en nuestra mente y en nuestro corazón. Los libros inspirados enseñan la verdad. Como todo lo que afirman los hagiógrafos, es decir, los autores inspirados, lo afirma el Espíritu Santo. Se sigue que los libros sagrados enseñan sólidamente, fielmente y sin error la verdad que Dios hizo consignar en dichos libros para salvación nuestra. Ahora bien, ¿qué debemos comprender aquí con este hermoso numeral y tan rico también?
que las Sagradas Escrituras no son tanto una verdad científica, sino que es una verdad salvífica. ¿Qué nos quiere decir esto? Que en ella, en las Sagradas Escrituras, que la tenemos aquí enfrente, y también las tenemos nosotros aquí para ayudarnos con algunos textos bíblicos, es decir, que en las Sagradas Escrituras se imprime una historia de amor, de poder, pero sobre todo de salvación. Pero una historia de amor ¿entre quiénes? Entre Dios y su pueblo, entre Dios y vos. Exactamente, entre Dios y cada uno de nosotros, que eso es lo más importante. Esta es la historia de amor de cada uno de nosotros y de vos con Dios. Exactamente. Y también tenemos en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Aquí vemos cómo el Catecismo de la Iglesia Católica se apoya a este texto bíblico, también de su constitución dogmática, Dei Verbum, numeral 11, si no me equivoco, pero en este 2 de Timoteo 4, a ver si aquí lo tengo, dice, versículo 16, toda la Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y para arguir, para corregir y para educar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para hacer siempre el bien. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, aquí hay una palabrita, arguir, que esto significa analizar, el discernimiento, el poder hacer un juicio sobre las cosas que vamos leyendo en la palabra de Dios y para también llevarlo al aprendizaje y poder hacerlo, poder encarnarlo en nuestra vida. Y que nos sirve justamente para educar, nos sirve justamente para crecer en nuestra espiritualidad y crecer como seres humanos. Exacto, la palabra de Dios no es algo que está lejano a nosotros, es algo que tiene que chocar con nuestra vida y tiene que hacer zarandear nuestras estructuras para poder movilizarnos a cambiar, a transformarnos, a hacer esto que una palabra griega también que es metanoia, ese cambio en nosotros profundo en nuestra forma de vivir. Exacto. Y miren la insistencia de nuestra Madre, María Reina de la Paz, que el 25 de enero de 1999 nos vuelve a insistir sobre la importancia de la palabra de Dios en nuestras casas y poniendo también peso a lo que acabamos de leer de 2 de Timoteo. Escuchen con atención. Renovad la oración en vuestras familias. Poned la Sagrada Escritura en un lugar visible en vuestras familias. Leedla, meditadla y aprended cómo Dios ama a su pueblo. Aquí amén. Confirmadísimo. Sí, totalmente. Confirmadísimo. ¿Dónde está la palabra de Dios? Aquí adelante. Y tiene que estar así en cada uno de nuestros lugares. Estar con nosotros, estar cerca principalmente de nuestro corazón. Que eso es lo más importante. Que esa palabra llegue y haga lugar y haga como ese nido, esté en ese nido de nuestro corazón para poder emanar ese calor que solamente de ella puede venir para que nuestra vida, a veces tibia, a veces fría, pueda realmente sentir ese calor que solamente viene del Espíritu a través de ella. Sí, exactamente. Y como cantamos ahora en el tiempo de Cuaresma, porque no está el aleluya, claramente, pero ¿qué cantamos? Entre tantas cosas podemos decir, habla, Señor, que tu siervo escucha. Y aquí tenemos un elemento tan hermoso, porque cuando nosotros leemos la palabra, nuestros labios, nuestra mente lee la palabra de Dios, pero nuestro corazón realiza otra acción, la escucha. Es decir, el ob audire, escucho, obedezco, presto atención a lo que el Señor me va diciendo por medio de la palabra de Dios. Por eso cantamos con mucho fervor, nosotros cantamos, habla Señor que tu siervo escucha. O también como solemos cantar, tu palabra Señor es la verdad y la luz de mis ojos. Viene a iluminar, la palabra de Dios viene a iluminar nuestra vida, viene a iluminar nuestros caminos para poder llegar a ser hombres y mujeres de buena voluntad. Exactamente, el tiempo de Cuaresma es un tiempo
donde nos ponemos a la escucha de la palabra de Dios y el aleluya es sustituido por los cantos, ya sea de escucha o de cantos a la palabra. ¿Por qué? Porque es un tiempo donde vamos a encontrarnos íntimamente con la palabra de Dios para volver a reflexionar todo este tiempo de desierto, podemos decirlo, estos 40 días, para volver a resucitar con Jesús allá en la Pascua, que ya nos falta tanto. Falta poquito. Falta poquito, resucitar con Él con un corazón transformado a través de la escucha en la palabra. Exactamente, y antes de pasar al segundo módulo, a la segunda parte de este encuentro, quiero resaltar también la importancia en el mensaje de nuestra madre, cuando nos dice, lean la palabra de Dios. O sea, léanla, tengan contacto con ella, medítenla, que viene en una palabra de latín meditatio, así que ya lo vamos a ver ahí con la Lección Divina, pero bueno, ya les estamos adelantando un poco, pero la meditatio quiere decir ir en búsqueda, ir a lo profundo, ir en búsqueda de algo, o en este caso, de alguien, ¿sí? Exacto. Y también aprender cómo Dios ama a su pueblo. Como decíamos, todas las escrituras se podrían resumir en una frase tan hermosa: Dios es amor. Amén. Dios es amor, por eso Él nos quiere regalar tantos momentos de encuentro personales con Él, encuentros transformantes, porque encontrarse con Dios es ese lugar donde, o ese paso, o ese abrir de los mares, porque abrimos un mar donde la tenemos que atravesar, donde nos encontramos con Él, y después de ese paso, automáticamente algo en nosotros cambia. No hay ningún encuentro con el Señor que no sea transformante. Siempre que nos encontramos con Dios, ya sea en su palabra, en oración, o de los medios que tengamos, algo en nosotros es transformado, porque Él es el Todopoderoso, y Él es el que nos ama, y su amor nos va a rebalsar. Aun cuando abramos así chiquitito el corazón, el amor de Dios viene a nosotros y viene a transformarnos, porque Él nos quiere felices. Amén, amén. Y ahora para abrir este segundo módulo, esta segunda parte, no vamos a notar tanta diferencia porque el mensaje que ahora vamos a compartir de nuestra madre es muy similar a lo que hemos compartido y a la vez también sigue dando peso a la palabra de Dios. Y algo que quisiera aclarar antes de que mi hermano César Néstor lea, es que la novedad de los mensajes de nuestra madre es que no nos dice nada nuevo, sino que nos está recordando lo que en algún momento el Señor nos ha dicho por medio de las Sagradas Escrituras, la importancia de su palabra. Nuestra madre no está diciendo nada nuevo, sino que nos está diciendo, nos está recordando la importancia de poder leer la palabra de Dios y escuchar lo que Él tiene para decirnos. Amén. Acomodamos los binoculares y seguimos leyendo. Queridos hijos, también hoy os invito a renovar la oración en vuestras familias. El Espíritu Santo, que os renovará, entre en vuestras familias por la oración y la lectura de la Sagrada Escritura. Así llegaréis a ser educadores de la fe en vuestras familias. Este mensaje es del 25/4/2005. Es un mensaje, dentro de todo, bastante nuevo. Y me resonaba en el corazón esto de ser educadores. Es un envío como cristianos a compartir nuestra experiencia personal con el Señor. Cuando vamos leyendo la Biblia, poco a poco se nos va introduciendo en nuestro corazón y se nos va grabando a fuego muchas veces citas bíblicas que nos ayudan en el caminar. Cuando estamos tristes, aquellas citas que son necesarias cuando estamos decaídos, cuando no podemos caminar, cuando estamos cansados, principalmente en esta época donde tuvimos tanto aislamiento, donde estuvimos encerrados. Era una época donde fuimos y volvimos al encuentro con el Señor porque fue una época de gracia, más allá de las dificultades y de todo lo transcurrido. El Señor hizo ese lugar, ese Belén, ese
ese lugarcito chiquitito en nuestro corazón para que podamos hablar con Él, ya sea a través de un mensaje de texto, a través de una imagen. El Señor se buscó la forma de acercarse a nuestro corazón en este tiempo, para que cuando volvamos a salir seamos esos educadores y esos transmisores de la palabra de Dios, porque nuestra fe se transmite a través de nosotros, de nuestras palabras, de nuestros testimonios, de nuestras acciones, nuestra oración, y es el Espíritu Santo el que nos viene a impulsar. Es como ese auto que va andando por la ruta y necesita sí o sí cargar nafta. El cargar nafta para nosotros es la palabra de Dios. El volver a recobrar esa energía que necesitamos para seguir caminando en el día es la palabra de Dios. Y ese vehículo tiene que ir enviando esos WhatsApp, esos mensajes y esas frases quizás cortas, que ya vamos a saber cuáles son, de fe, de esperanza, de caridad y de amor, porque a través de nosotros Dios se va a manifestar en la vida de cada una de las personas a las cuales encontremos. Esos hermanos que necesitan de nuestra compañía, de nuestras palabras, pero principalmente de la palabra del Señor. Exactamente, y cuando meditamos también sobre la transmisión en sí misma de esta verdad salvífica de la palabra de Dios, nosotros no pudiésemos hablar de esto si no lo hubiésemos recibido antes. Amén. Entonces, ¿cómo vemos también que ha surgido de generación en generación la transmisión de esta verdad salvífica que viene de nuestro Señor? Y cómo también nosotros podemos ser, como decía a mi hermano César Néstor, cómo nosotros podemos ser también transmisores de la fe, transmisores de la palabra de Dios para quien necesita el consuelo, para aquel que también, como nos dice al final del Evangelio de Lucas, refiriéndose a los discípulos de Maús que iban desanimados por el camino, y que se le aparece Jesús y les explica las Escrituras, para que puedan comprender de que eso debía pasar, y que Él se debía glorificar de esa forma. Entonces también como la palabra de Dios nos acompaña a cada uno de nosotros en nuestros desánimos, en nuestras tristezas, como decimos aquí en Argentina, nuestros bajones, cómo también nos puede acompañar en los sentimientos de gozo, de mayor alegría, y también en la búsqueda de la voluntad de Dios. Amén, pero también hoy en día tenemos no solamente los libros, el papel, sino que hoy en día la palabra de Dios la podemos encontrar de diversos modos, en forma virtual, la podemos encontrar en internet. Hoy en día no hay excusa para no decir no leo la palabra de Dios. Aun cuando voy sentado en el colectivo, cuando voy sentado en el auto, manejando, puedo poner una cita bíblica que la lea el lector de texto y puedo ir escuchando la palabra de Dios. La pandemia nos facilitó que tantas personas hoy en día, tantos sacerdotes, se animaron a esta aventura de ir a llevar la palabra de Dios a través de las redes. Y qué importante y qué bueno que fue para nuestra iglesia esto, ya que tenemos muchos padres, muchos sacerdotes que se animaron a hacer sus reflexiones y hacerlas llegar a los hogares, donde uno pone su celular, pone su computadora o la coloca en una mesa, en un lugar visible, y no solamente uno la escucha, sino también la familia. Y pasó a ser de algo individual que yo solamente la leo, lo cual es importante y es necesario, pero también hay otro que quizás la está escuchando con nosotros. Y también esa palabra de Dios vale para aquel que pasa caminando por detrás y la escucha, porque Dios se busca todas las formas para que lo escuchemos. Totalmente, se vale de todos los medios para decirnos cuánto nos ama y cuánto está con nosotros. Amén. Y además también tenemos que ver este aspecto que tiene la palabra de Dios, que la podemos encontrar en la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 12. La palabra de Dios es más cortante que espada de dos filos. Wow. Ay, ay, ay. Si empezamos así, mamita querida. Más cortante que espada de dos filos.
capaz de penetrar hasta las profundidades del alma y del espíritu de la persona, que hiere para poder dar vida. Es paradójico, es realmente paradójico, pero esta es también una novedad. La palabra de Dios nos hiere para darnos vida, penetra hasta lo más profundo de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestra historia, para poder llegar también y darnos la vida, darnos la luz, darnos la salud para cada uno de nosotros. Salud en todos los ámbitos, porque somos una persona integral. Alma, cuerpo y espíritu están integrados y somos uno solo. Entonces, esa palabra de Dios que entra por nuestros oídos, entra la espada. Entra la espada y no solo ingresa por el oído, sino llega directamente al corazón. Y esa espada que, como dice la palabra en 1 de Pedro 2:2, deseen con ansias la leche pura de la palabra como niños recién nacidos. Así por medio de ella crecerán en su salvación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y eso que ingresa por nuestros oídos, pero también por nuestros ojos, a través de la lectura, pasa a ser nutriente para nuestra vida. Necesario. Cuando somos bebés, nuestra mamá es la que nos provee todo lo necesario para estar sanos, para estar bien, para ir creciendo. La palabra de Dios, a medida que nos vamos acercando a ella, nos vamos familiarizando con su vocabulario y vamos entendiendo poco a poco, como el niño cuando va creciendo va entendiendo todo lo que lo rodea. Así nosotros vamos entendiendo lo que la palabra de Dios tiene para nosotros y para transformarnos y para darnos esa salud, para darnos una nueva vida, para darnos quizás una idea para nuestros problemas. Porque el Señor habla de diversas maneras y múltiples maneras tiene el Señor para hablarnos y para ayudarnos a caminar. Tal cual, y como los niños, los bebés, que tienen esta motivación de buscar el alimento, o sea, la leche materna, para su desarrollo corporal, ¿no? Y cómo también la palabra de Dios se transforma para nosotros en ese alimento, como vos decías, ese nutriente para nuestro desarrollo espiritual y para nuestro desarrollo también, ¿por qué no?, moral. Y quisiera también recalcar esto de la primera de Pedro: deseen con ansias, tengan ese deseo, ese anhelo, ese sueño de querer conocer cada vez más la palabra de Dios, de conocer este conocimiento igual verdad. Es decir, como nos dice el Evangelio de Juan, la verdad los hará libres, ¿sí? Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. La verdad de cuánto Dios nos ama y cuánto Dios también ha dado por nosotros, a tal punto de morir en una cruz, como lo veremos prontamente en la Semana Santa, ¿no? Amén. Se me venía mucho al corazón de compartirles justo estamos en época de clases, de universidad, así que tenemos muchos de los conocimientos frescos. Y esta frase que es Capax Dei. Muchas personas, ¿qué quiere decir? Que sos capaz de Dios. Todos somos capaces de Dios. Exacto. Es decir, si vos pensás y crees, cuando agarrás un texto bíblico, esto no lo entiendo, si se te vienen esas tentaciones de decir, yo esto no lo voy a comprender, quita de tu mente esa tentación, porque todos somos capaces de Dios. Dios utiliza cualquier versículo, cualquier cita para encontrarse con vos. Él va a hablar a tu corazón. Lo importante es que vos abras y quites esa barrera con el Señor, para que Él te pueda dar ese nutriente para tu alma, para tu vida y para tu salvación. Porque la palabra de Dios es palabra de salvación, palabra que nos viene a salvar de nuestras oscuridades, nos viene a salvar de todo aquello que nos quiera alejar de Él. No dejes nunca de que esa barrera ingrese a tu corazón, a tu mente y te aleje de Él. Sos capaz de Dios, créelo, y nosotros te lo podemos confirmar que todos y cada uno de nosotros, cuando agarramos un versículo, aun cuando estamos negados, en los momentos los días más tristes, siempre la palabra del Señor termina siendo un sol que nace
aún en las nubes más oscuras. Y el salmista lo entendió muy bien. En el Salmo 119, versículo 114 nos dice: Tú eres mi escondite y mi escudo. En tu palabra he puesto mi esperanza. También tenemos en Isaías 55:11 este poder que tiene la palabra de Dios, que no vuelve hacia Él sin dar fruto. Amén. No vuelve hacia mí estéril, nos dice más específicamente. Y quiere decir que siempre la palabra de Dios deja algo en el corazón. Siempre, siempre. Exactamente, cuando uno se acerca a la palabra es como acercarse al sol. Uno piensa que cuando va caminando, sale a caminar, como hoy en día toma vitamina D, cuando uno sale a caminar para tomar vitamina D, uno quizás cree que solamente es el momento en el cual salgo a caminar, me expongo al sol para que esa vitamina se genere a través y se produzca ese proceso de vitamina D2 a vitamina D3. Me salió el farmacéutico. Pero esa transformación es necesaria y es necesaria que el sol entre en contacto con nuestra piel. Pero también pasa algo más. Cuando nos exponemos al sol, vamos tomando un color, nos vamos bronceando. Estar en contacto con la palabra de Dios también ocurre eso. Aun cuando pensamos que nada sucede, es como esa semilla que aun cuando no la vemos, de día o de noche sigue creciendo, como dice la palabra. Exactamente. Y también, ya en sintonía con la semilla, tenemos la conocidísima parábola del sembrador. En Lucas capítulo 8, versículo de 14 y 15. Versículos 4 al 15. Cuando nos narra de los diferentes terrenos en donde cae la semilla de la palabra, y luego después Jesús va a decirle a los suyos de qué se trata esta parábola. En resumidas cuentas es, en la tierra fértil, en el corazón que está fértil, que está listo para recibir la palabra de Dios da fruto. También nos dice que por las espinas no pudieron crecer lo suficiente esas semillas porque se iban ahogando conforme a cuanto iban creciendo. Se ahogaron con las espinas y terminaron muriendo. Y es también un llamado de atención para cada uno de nosotros. ¿Cuáles son las espinas que hay en nuestro corazón que no dejan germinar la palabra de Dios en nuestra vida? Porque esto que voy a decir es algo que lo fui también aprendiendo con el tiempo, y es que la palabra de Dios es el manual del Hijo de Dios. Amén. ¿Quieres saber cómo ser un mejor hijo, una mejor hija de Dios? Ten contacto con la palabra de Dios y entrégale todo lo que tu corazón siente, todos los terrenos pedregosos que hay en tu corazón, las espinas que no dejan quizás entrar esa palabra que tanto necesitas. Y a la vez también tenemos como un consejo de amigo de parte de la palabra de Dios en Juan 14, 23 al 27. Si alguien me ama, guardará todas mis palabras, y mi Padre lo amará, y vendremos hacia él. Eso tan bonito nos dice Jesús a cada uno de nosotros. Para aquel quien acoja sus palabras, la presencia del Padre, su presencia y la presencia del Espíritu Santo van a habitar en nuestros corazones. Es una promesa de Dios. Y la palabra está llenísima de promesas, llena de promesas hacia un pueblo, hacia cada uno de nosotros, como decíamos al principio. Es la relación entre Dios y su pueblo, entre Dios y tu corazón, entre Dios y cada uno de nosotros. Entonces es hermoso poder saber de que la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, están plasmadas de muchas promesas que finalmente se terminan haciendo cumplimiento con la presencia de Jesucristo en nuestro mundo. Amén. Esa promesa que Dios hizo al pueblo de Israel, de esa tierra donde va a manar leche y miel, es la promesa que a cada uno de nosotros nos hace a la vida eterna. Esa tierra donde ya no habrá llanto, ni el sol se esconderá jamás, sino que el Cordero será aquel que va a iluminar. Es decir, esa tierra donde seremos eternamente felices, estaremos en el amor puro que es Dios,
y estaremos siempre en presencia de Dios. Pero para llegar ahí tenemos que transitar todo el caminar que es nuestra vida. Exacto. Y en esta vida tenemos que orar, que es nuestra herramienta básica para el encuentro con el Señor. Entonces, vamos al tercer módulo, ¿te parece? Vamos al tercer módulo, que este módulo es modos de oración. Modos de oración. Chan. Sabemos que la palabra de Dios, ya vimos repasando rápidamente, vimos que es luz, vimos que es nuestro camino, es nuestra guía, vimos que es nutriente, alimento, que es una espada cortante. Exacto. También. Que es una semilla. Que es una semilla que va creciendo, que se va desarrollando en nuestro corazón. Y a la vez también, como nos narra el libro de Génesis al principio de las Sagradas Escrituras, el poder que tiene la palabra de Dios. Que todo lo que Dios dice, lo hace. Y está en sintonía con lo que dijimos de las promesas de Dios. Porque nos dice, hágase la luz. Y se hizo la luz. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. E hizo al hombre y a la mujer. Amén. Entonces vemos cómo el poder de la palabra de Dios está tan latente y que, como dice también, seguramente ahí en la edición pondrán, no me viene ahora el versículo, pero dice, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán jamás. Entonces vemos también el poder de la palabra de Dios para nuestra vida. Exactamente. Y también acercarnos a la palabra de Dios y estos modos de oración que son algunos. Hay miles de modos de orar de acuerdo a cada movimiento, de acuerdo a cada... Nuestra iglesia es riquísima en movimientos, en formas de oración, y es invitarlos a introducirnos a estas formas de orar distintas, quizás distintas a la que yo estoy acostumbrado. Pero también eso va a ser una riqueza para mi vida y para mi vida espiritual. Porque cuando mi forma de orar no está cambiando mi vida, es momento de transformar. Y es un momento de mensaje de nuestra madre, que dice, queridos hijos, os revelo un secreto espiritual. Si queréis estar más fuertes contra el mal, haceos una conciencia activa. Para eso, orad mucho por la mañana y leed un texto del Evangelio. Grabad la palabra divina en vuestro corazón y vividla durante la jornada, sobre todo en las pruebas, y en la noche estaréis más fuertes. Mensaje de 1984. Mucho tiempo. Pero quiero hacer la conexión entre una frase que vos dijiste y este mensaje de la madre. Vos hablaste de las promesas del Señor. Y aquí la madre nos habla de guardar en nuestro corazón durante toda la jornada la palabra. Y yo me preguntaba, ¿cómo voy a conocer una promesa si no leo? ¿Cómo voy a conocer lo que alguien me promete si yo no lo escucho, si yo no me acerco, si yo no converso, si yo no me intereso? Yo creo que esa es la palabra importante, interesarnos. Interesarnos en Dios. Interesarnos en Dios implica la palabra de Dios. Y tan importante para guardar nuestro corazón contra las acechanzas del mal. Llámese cualquiera de los pecados veniales o los que sean. Pero la palabra de Dios puede ser ese auxilio en los momentos de dificultad y en los momentos donde nos sentimos débiles, nos sentimos cansados, nos sentimos que a mi vecina ya no la aguanto más. Entonces, antes de contestar, quizás el Señor en la mañana, si yo leí la palabra de Dios, me recuerda, perdona, como en estos días lo rumiamos, perdona 7 veces 7. Y entonces nuestro corazón se aquieta y vuelve a encontrar en el Señor ese refugio y esa serenidad para perdonar, para volver a creer en la bondad de las personas
Y también comprender que quizás mi vecina tuvo un día malo. Exactamente, sí, sí. Y también con nuestros compañeros de trabajo, Exacto. con nuestros familiares también, con, bueno, nuestros hermanos de comunidad. Pero también mientras leías este mensaje de nuestra madre, se me venía al corazón el evangelio del primer domingo de Cuaresma, ¿Cuál es? las tentaciones. Uy, Las tentaciones de Jesús en el desierto. Se me venía muy a la mente por esto para estar fuertes contra el mal. ¿Por qué? Porque cuando el demonio quiere tentar a Jesús, Jesús no le contesta con otra cosa sino con la misma palabra de Dios. El enemigo sabe también la palabra de Dios, conoce. exacto. El enemigo tiene mucha fe, muchísima fe. Y tiene muchos años. Y tiene muchos años. Por eso también va a buscar los modos de confundirnos a cada uno de nosotros, haciéndonos creer cosas que no son. Sí. Pensamientos vanos, pensamientos pasajeros, pensamientos subjetivos, cosas que en realidad no son. Y pensemos que ha tentado a Jesús con cosas que Jesús sí podía hacer. Pero sin embargo, Jesús le respondía con la palabra de Dios. Esto me hace acordar mucho también a un cierto día del 2017, que también fue en tiempo de Cuaresma. El Papa Francisco salió a dar una homilía sobre las tentaciones de Jesús y decía de forma enérgica: con el demonio no se dialoga, Exacto. no se puede dialogar, sino con la fuerza de la palabra de Dios. Y esto es también la fuerza de la palabra de Dios, que nos ayuda en las tentaciones, que nos ayudan a poder permanecer fuertes aún en nuestra debilidad, que nos ayudan a poder sentir la gracia del Señor cuando vemos todo oscuro, que nos ayuda a conocernos más a nosotros mismos, nos ayuda a conocer también nuestras debilidades para que puedan ser fortalecidas en el amor de Dios. Por eso debemos tomar también el ejemplo de Jesús, que ante las tentaciones usó la palabra de Dios, usó como fuente de su fuerza la sabiduría de la palabra de Dios para vencer ese combate contra el mal. Recordaba este cuento, seguramente no lo voy a contar bien como los padres, pero viene al momento. Cuando el diablo pone en venta todas sus herramientas y con las herramientas con las que tentaba a los seres humanos y empieza a venderlas una por una, y había una herramienta que era la más cara de todas. Y alguien se acerca a preguntarle: pero ¿qué es lo que tienes en ese cofrecito, en ese cofre que es tan caro? Y él dijo: es algo muy importante para mí porque la mayoría de los seres humanos con esto sucumben. Y él se quedó asombrado y se lo compra, y cuando abre la cajita encuentra la palabra desaliento. Y yo veo, recién se me venía al corazón y a la mente, como el desaliento es la herramienta del demonio, quizás para que vos nos leas la palabra, porque la tentación de pensar: tengo 15 minutos, no me alcanza. Y realmente leer una cita bíblica nos lleva 30 segundos, quizás. Siempre hay tiempo. El desaliento de decir: no, con mi hijo no tengo momento, no tengo en el celular, no hay ninguna cita bíblica. Hay veces que entramos a YouTube y encontramos una reflexión de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Ese es el desaliento que el enemigo quiere causar en nosotros. Y como contraposición, estos modos de oración son nuestro aliento. Estos modos de oración, estas formas de encontrarnos con el Señor pueden ser nuestro aliento. 30 segundos de la palabra de Dios puede transformar nuestro día, te lo aseguro. Y un consejo también de hermanos es: no esperes darle al Señor el tiempo que te sobra, sino más bien hazte tú el tiempo. Amén. Es una recomendación porque si uno dice: bueno, si me quedan 30 minutos del día, no, tal vez si el día tuviese 36 horas,
No esperemos a eso, porque lo más probable es que no oremos, no tengamos contacto con la palabra de Dios y que no tengamos también la fuerza para seguir adelante con la lucha de cada día, ¿no? Exacto. Entonces tenemos que seguir, tenemos que hacernos ese tiempito para poder estar en contacto con el Señor. Hacernos el tiempo. No esperar, sino hacernos el tiempo. Tomar la decisión. Es una decisión. ¿Te parece, Alan, que nos sumergimos en cada una de estas herramientas? Vamos ahora a sumergirnos en estas herramientas de los modos de oración. Hay un modo que nosotros le pusimos el modo oráculo, ¿sí? Que se usa sobre todo también en los ambientes de nuestros queridos hermanos de la Renovación Carismática, a los cuales también les mandamos un saludo. Amén. Tan grande, tan gratificante, y que también nos ha servido a nosotros. A mí en lo particular me ha servido mucho para confirmar este llamado, esta vocación, y también la decisión de decir que sí cada día. Que esto se basa en tomar, va a sonar medio mal, pero es como tomar al azar un texto bíblico, pero que en realidad no es al azar, se hace en un contexto determinado. Pido el Espíritu Santo para mi vida, pido el Espíritu Santo para que me ilumine y si es su santa voluntad, me inspire un texto bíblico de las Sagradas Escrituras que mantengo cerrada, y cuando la abro puede ser también esa palabra que yo necesite. Obviamente esto se tiene que hacer bajo discernimiento, ¿sí? Porque no siempre puede llegar a salirnos lo que nosotros quizás necesitamos escuchar. Por eso se necesita pedir el Espíritu Santo, estar en oración y confiar en que el Señor tiene para decirnos lo que tiene para decirnos, ¿sí? Sin hacerle decir a la palabra de Dios algo que no nos está diciendo. Amén. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque conozco el caso de un hombre que él todas las mañanas tenía la Biblia cerrada, abría las Escrituras y lo que le salía, él decía, gracias Señor. Y lo tomaba totalmente literal, hace el bien, da tu ropa al que no la tiene, no la posee, hasta que en un momento él abrió la palabra donde estaba el texto del joven rico, donde dice, ve y vende todo lo que tienes, luego ven y sígueme. Y este hombre se asustó, se asustó y por meses no volvió a abrir la palabra de Dios porque le pareció como que ya era muy, muy literal como lo tomaba, ¿no? Y sabemos que hay un sentido espiritual, al menos en ese texto bíblico, donde nos deja visto o vislumbrar que tenemos que morir a nosotros mismos para seguir a Jesús, ¿no? Y pobre, este hombre le costó trabajo volver de nuevo, porque se ha dado cuenta que también tiene que ser en un contexto de oración y que hay algo que el Señor quería decirle en ese momento, de una entrega mucho más profunda, ¿no? Entonces por eso hay que tener mucho cuidado también. Es un modo muy lindo, hermoso, porque lo he experimentado y César también, vos lo has experimentado, y es hermoso, pero sí hay que hacer bajo discernimiento, ¿sí? Sí, completamente. El discernimiento es importantísimo para todos los modos de oración, pero principalmente para porque la palabra de Dios no la podemos tomar como algo que viene mágicamente a solucionarnos la vida, sino la palabra de Dios viene a transformar nuestra vida desde lo concreto, desde nuestras acciones concretas. Otros modos de oración, por ejemplo, la lectio divina, que es una lectura orante de la palabra de las Sagradas Escrituras, en la cual vamos a tener pasos. Vamos haciéndolo un poco más sencillo y corto porque el tiempo es apremiante en el modo virtual. Y concretamente los pasos de esta escalera espiritual son la lectura, la meditación, la oración y la contemplación. A través de la acción del Espíritu Santo en la palabra y en nosotros, en esa relación que vamos teniendo de lectura, vamos preguntándole a
esta perícopa, esta cita bíblica, quizás son un versículo o dos que sentimos que tenemos que orarlo y vamos encontrando la riqueza que tiene a través de él y que Dios nos quiere regalar a nosotros puntualmente hoy. Porque la palabra de Dios es para hoy, para nuestro hoy, no para quizás un año atrás. Sí. Probablemente, ocasionalmente lo sea, pero generalmente Dios nos va a responder para lo que hoy nuestro corazón necesita, para lo que nuestro corazón hoy está precisando para nuestro día, si lo hacemos a la mañana temprano. Y recordemos que la lectio divina y todos los modos de oración no son solo una forma de lectura y un método, sino es la experiencia con Cristo vivo y resucitado. Muy bien. En lo particular me encanta también la lección divina, es hermosa y muy edificante también para nosotros. Tenemos ahora la oración contemplativa con la palabra de Dios. Y esto más bien lo tomamos desde San Ignacio de Loyola, quien nos ayuda, bueno, ante todo también, tanto como las que hemos nombrado anteriormente, pedir la asistencia del Espíritu Santo. Amén. Para que nos ayude a usar la imaginación. Tantas veces usamos la imaginación para tantas cosas vanas, pasajeras. Bueno, pero también podemos hacer el bien con nuestra imaginación. Y es lo que nos propone San Ignacio de Loyola. Usarla para poder componer, hacer una composición del lugar. Por ejemplo, si estoy meditando sobre las bienaventuranzas, cierro mis ojos, me pongo en la presencia del Señor y como también nos incentiva, nos anima San Ignacio a disponernos y a prepararnos para recibir aquello que Dios tiene como gracia para cada uno de nosotros y poder hacer la composición del lugar, cómo está conformado el ambiente, cómo lo veo. Veo calles de tierra, veo piedras. Cuando lo veo a Jesús predicando sobre las bienaventuranzas, ¿cómo lo veo? ¿Cómo veo sus facciones? ¿Cómo veo su rostro? ¿Cómo veo su pelo? ¿Cómo está vestido? ¿Cómo veo a la gente alrededor o estoy solo? Y eso también puede decirnos a cada uno de nosotros también cómo estamos espiritualmente, cómo también vamos sintiéndonos en nuestro corazón. A la vez también ver y detenernos en cada uno de los versículos y quedarnos con aquello que más nos llega también a nuestro corazón, porque eso puede estar diciéndonos algo también. Entonces, pidiendo el Espíritu Santo nos ayuda a poder localizar mejor qué es aquello que ya está listo también para ser cambiado, renovado, transformado en nuestra vida. Y vamos a ir viendo que estos modos de oración y muchos más que hay son bastante similares. Entonces vemos también que, por ejemplo, el eco de la palabra es cuando leemos, por ejemplo, las bienaventuranzas, como los dijo el hermano, y cuando lo vamos leyendo encontramos una palabra o una frase que hace mella en nuestro corazón, es decir, que queda resonando en nuestro interior. Y es quedarnos con esa frase, es quedarnos con esa palabra y como la vaca, rumiándola una y otra vez, masticándola, hasta encontrar por qué eso quedó en mi corazón anidado. Por qué esa palabra y esa frase vino a mí y se quedó. Seguramente el Señor algo tendrá que decirme. Exacto, y en conexión con estos modos de oración también tenemos la jaculatoria, que es algo que la podemos decir durante el día. Por ejemplo, podemos tomar las palabras del ciego Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, y poder pensar qué hay en nosotros, pecados, debilidades, concupiscencia, qué es lo que hay en nosotros que también está listo para ser transformado por Dios, ¿no? Entonces la jaculatoria también tiene como este modo, así como lo dice en el Antiguo Testamento, el Deuteronomio capítulo 6, versículos del 1 al 9, cuando nos habla de cómo es, de cuánto Dios nos ama,
Y parafraseo un poco, porque el tiempo es tirano. Y cuando nos dice Dios, llévalas contigo, incúlcalas a tus hijos, medítalas en el día, en la noche, cuando estés de camino, medita estas palabras que hoy yo te doy, ¿no? Entonces también esta ejaculatoria es más o menos similar a ese estilo de oración. Y la última forma de oración con la que queremos cerrar este encuentro es la oración con los salmos. Yo creo que es una riqueza para nuestra iglesia, cada uno de los salmos que tenemos, y poder orar a través de ellos. Por eso te invitamos a que cierres los ojos y puedas orar un ratito con nosotros. Que un momento sea de encuentro con el Señor. Que toda esta enseñanza no pase como el viento, sino que quede algo en nosotros, en nuestro corazón. Y principalmente quede en nosotros el llamado del Señor a orar. El llamado del Señor a encontrarnos con Él. Ese llamado que toca la puerta de nuestro corazón y somos nosotros quienes debemos, podemos, si queremos, abrir la puerta para que Él entre. Y los invitamos a escuchar el Salmo 18. Te quiero, Yahvé, mi fortaleza. Yahvé, mi roca y mi baluarte, mi libertador y mi Dios, la roca en que me amparo, mi escudo y mi fuerza salvadora, mi ciudadela y mi refugio. Invoco a Yahvé, digno de alabanza, y me veo libre de mis enemigos. Las olas de la muerte me envolvían, me espantaban los torrentes destructores. Los lazos del Sheol me rodeaban, me aguardaban los cepos de la muerte. En mi angustia grité a Yahvé, pedí mi socorro a mi Dios. Desde tu templo escuchó mi voz, resonó mi socorro en sus oídos. Te queremos, Señor, y te queremos cerca. Te queremos en el templo de nuestro corazón, porque sabemos que ese templo tiene que ser construido con vos. Ese templo tiene que ser construido con tu palabra que es roca firme y fuerte, roca sobre la cual me puedo parar para poder ver mi vida, roca sobre la cual sé que estoy seguro. Amado Señor, te damos gracias por este momento, el cual tú nos estás hablando en nuestro corazón. Hoy queremos sentir esa promesa a la que has dado cumplimiento al salmista. Se ha escuchado tu voz y su voz en ese templo. Y aquí en el templo de mi corazón, quiero escuchar tu voz. Quiero sentir que tú eres mi Salvador, que tú eres mi libertador, que tú eres la peña en donde me amparo, que tú eres mi baluarte, mi castillo, mi único refugio. En mi angustia grité a Yahvé, en mi angustia grité a mi Dios, porque sé que Él me escucha, porque sé que Él está conmigo, porque sé que mi Dios me sostiene de la mano, me alza y me carga cuando no tengo fuerzas. Sé que mi Dios es mi luz en mis senderos oscuros. Sé que mi Dios es el amor que necesita mi corazón triste. Es la mano que me levanta cuando ya no tengo fuerzas y solamente necesito gritar. Dios mío, Salvador mío, amor mío, te damos gracias, Señor, por este momento de encuentro con vos, porque realmente en fe creemos y sabemos que las riquezas de tu palabra irán quedándose dentro nuestro, irán quedándose en nuestro corazón, en el cofre que hay dentro de nuestro corazón, donde atesoramos
lo más precioso de nuestra vida. Y vos sos ese tesoro más precioso. Finalmente te damos gracias, amado Jesús, porque tú eres la palabra que se ha hecho carne para nuestra salvación. Te damos gracias porque tú nos inculcas la fe y nos das a beber de los torrentes de tu Santo Espíritu. Y así también queremos dar gracias a la presencia de tu Madre, Madre de la Palabra. A ti, Madre, queremos entregarnos una vez más para que nos enseñes también, así como tú lo has hecho en la vida terrena, a guardar todas estas cosas, meditarlas en nuestro corazón para poder ser testimonio en favor de los demás y de tantas almas necesitadas de la misericordia divina. Y en esta señal de la cruz queremos sellar con la preciosa sangre de Cristo todo lo que se ha movido en nuestros corazones. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, sin duda ha sido un momento tan hermoso de oración. Bendito sea Dios por todo lo que ha derramado. Bendito sea el Señor por todo lo que nos ha inspirado también en este encuentro. Muchísimas gracias a vos, hermano Alan, y a vos también por estar con nosotros, por compartir con nosotros este ciclo de enseñanzas y por confiar que podemos transmitir esto que el Señor nos toma como tesoro en la comunidad. Ser transmisores de la palabra de Dios, ser evangelizadores, ser mensajeros de la paz del Señor. Y te invitamos a que, como María, guardes cada palabra en tu corazón. Gracias, César Néstor, una vez más también por la compañía. Nos hemos acompañado mutuamente, hemos tratado de hacer lo más resumido posible este encuentro. Bueno, un favor, no te olvides de darle like a este video, darle me gusta, suscribirte, activar la campanita para que te lleguen las notificaciones y así también YouTube pueda hacer correr este mensaje, este canal, nuestro querido canal, a muchas más personas que también lo estén necesitando. Si quieres saber más de nosotros, puedes entrar a nuestra página web www.comunidadmensajerosdelapaz.org. Nos despedimos en el abrazo de Jesús y María y nos volvemos a encontrar con la ayuda de Dios. Muchas gracias y muchas bendiciones. Amén.